quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Es cierto que durante semanas y meses, y ustedes además se han hecho eco en los medios de comunicación sobre ello, circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero lo cierto es que no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo. Bueno, pues lo acaban de escuchar. Vamos a ver, este señor ni dimite, ni asume coste político. No, el coste político para Santos Cerdán, que simplemente era su segundo número 2. Por cierto, en el informe de la UCO se habla en innumerables ocasiones de conversaciones con Pedro. Pedro es Sánchez, ¿vale? Por tanto, esta historia de que no sabía lo que hacía ni Ábalos, su número 2 inicial, ni Santos Cerdán, su otro número 2, ni Koldo, su otro acompañante del Peyot, cuando el cuarto del Peyot era él, suena ya a cachondeo. Pero déjenme que les diga una cosa, porque claro, tener que escuchar esta barbaridad, hay que tener la cara muy dura, y lo digo literalmente. Salir ahí y decir yo no sabía nada, yo no sabía nada. ¿Usted no sabía nada, Pedro Sánchez, cuando resulta que el amaño de las primarias que se cita y que se describe en el informe de la UCO es de 2014 para usted? Es decir, las primarias amañadas para que llegara al poder las amaña Santos Cerdán para Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez acaba de descubrir, justo después de la publicación del informe de la UCO, que llevaba un mes, 2 meses negando su existencia, acaba de descubrir que Santos Cerdán hacía lo que hacía, cuando resulta que se ha recorrido toda la geografía española haciendo presuntas o presuntos amaños en las concesiones de obra pública, que lo acaba de descubrir así, en serio. O sea, he visto mentiras garrafales, mentiras con 16 patas y mentiras recordines como esta. Es surrealista, es surrealista. Miren, a lo largo del programa les vamos a ir detallando todos los apartados en los que aparecen 490 páginas, aparece prácticamente 400 veces mencionado el nombre de Santos Cerdán y aparecen aproximadamente 100 y pico operaciones con un tufo a amaño, a concesión ilegal, a mordida. La UCO describe de hecho hasta un lenguaje en clave que habían generado para los robos que iban por delante del partido, hablaban de ganaderías y los que se hacían a espaldas, es decir, que en otros se lo llevaban crudo y se lo llevaban íntegro. Y parece que el enfado con Ábalos no era, lo dice la UCO literalmente, el hecho de que hubieran descubierto que estaba metiendo la mano en la caja, no, sino que descubrieron que metía la mano en la caja excesivamente para llevárselo él sin pasar por el partido. Esto lo dice la UCO. Y ahora este señor aparece, Pedro Sánchez, y nos dice que él se acaba de enterar, tócate las narices, que las primarias amañadas en el 14 para él se acaba de enterar, que se estaban amañando obras públicas por toda España, se acaba de enterar, y que 2 números 2 suyos, secretarios de organización de su partido, estaban haciendo todo a espaldas de él. Hay que tener la cara muy dura. Bueno, y les dejo con todo el resto del programa. Lo que van a ver es la estructura mafiosa constituida por el Partido Socialista en toda España. Esto se tiene que acabar. Miren, esto está llegando a un punto de cloaca, mafia, trama corrupta absolutamente irrespirable. Déjenme que les contemos una cosa muy importante que ocurrió en una prisión y que afectó a Aldama. Lo ha soltado y lo ha denunciado el propio Víctor de Aldama. Cuando él estaba en Soto del Real, porque al principio aparecen todas las tramas, oye, evidentemente es imputado y como medida cautelar se le mete en prisión. Bien, entra por el caso hidrocarburos y de pronto aparecen 2 personas allá. Nadie sabe quiénes son, de hecho ahora se lo vamos a contar, porque nadie sabe quiénes son ni siquiera en el registro oficial penitenciario, lo cual es una barbaridad y una ilegalidad como la copa a un pino. Se les permite entrar, avanzan hacia él, se les reserva una zona que no es la habitual de los careos, de los vis a vis, de los encuentros, una zona discreta, y allí tienen un encuentro. 5 días, entre 5 y 7 días antes de que él pactara con Alejandro Luzón, el fiscal anticorrupción, voy a dar toda la información, yo quiero salir de aquí, y lo dice él literalmente, porque estoy en peligro de muerte. Bien, vamos a escuchar lo que ocurrió, vamos a escucharle a Aldama, porque ya tenemos la certificación de que lo que él denunció es totalmente cierto. Escúchenle a él en el programa Horizonte, con Iker Jiménez. Y a mí me sacan del módulo porque me dicen que han venido 2 personas a verme y me meten en una sala privada con ellos para decirme que si quiero llegar a un acuerdo, que no hable, que no diga. Un acuerdo que consistía en no hablar, en no decir, en no colaborar con la justicia. ¿Desde cuándo los acuerdos se hacen para que no se colabore con la justicia? ¿Quiénes eran estos señores? ¿Que quién eran estos señores? Escuchen la investigación que lleva a cabo en otro programa, En boca de todos, de Nacho Abad, y las conclusiones a las que llegan. Fíjense.
Hemos tenido acceso en exclusiva a ese registro de visitas a Soto del Real y constatan esa versión de Aldama, que recibió la visita de 2 personas el 15 de noviembre de 2024 cuando él estaba en esa prisión. Entran 2 personas. Les pongo en contexto. Prisiones depende de Fernando Grande Marlaska, el mismo que compraba contratos de mascarillas y cerraba contratos de mascarillas a la trama. El mismo que tenía conocimiento, a través de su jefe de gabinete, de la llegada ilegal a España de Delcy Rodríguez, una narcodictadora. El mismo que aparece al cabo de la calle todo, el mismo que tendría que estar protegiendo a la UCO, y va y resulta que hay una cloaca montada y liderada por Santos Cerdán que iba contra la UCO de Fernando Grande Marlaska. En ese contexto. Bien, pues en las prisiones que comanda Fernando Grande Marlaska se permite la entrada a 2 personas sin identificar. En el registro no aparece ninguna mención ni de quiénes son, ni del DNI, ni de su cargo. Se plantan allá sin petición de Víctor de Aldama y le dicen que se calle la boquita. A los 5 o 7 días él acaba pactando con los buenos, Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, porque los acuerdos con la justicia se hacen para hablar, para confesar, no para callarte delitos. Bien, gracias a eso resulta que estamos teniendo acceso a infinidad de pruebas que tienen totalmente cercado al gobierno de Pedro Sánchez. Y ahora déjenme que les muestre el documento. Este es nuestro. Hemos conseguido acceder a los archivos de la cloaca a través de un drive que tienen, hemos conseguido entrar. Y hemos visto las distintas carpetas, y una es muy llamativa. ¡Paf! Denuncias Luzón. ¿Quién es Luzón? Luzón es Alejandro Luzón, fiscal jefe anticorrupción, anda con el que pacta Víctor de Aldama después de recibir a 2 señores que sabrán ellos para qué entraban. Yo lo único que sé es lo que ocurrió después, que Víctor de Aldama salió corriendo allá, pidió protección, dijo que se le había acercado una persona dentro de prisión después de esos 2, posteriormente en los pasillos, y le había dicho poco menos que voy a acabar contigo. Pidió pactar con la Fiscalía Anticorrupción y gracias a eso estamos recibiendo la información. Si Víctor de Aldama hubiese pactado con estas otras 2 personas, ¿qué hubiese ocurrido? Que no hubiésemos sabido absolutamente nada. Bien, pues la cloaca al que seguía no era esas 2 personas. Al que seguía y con el que pretendía o contra el que pretendía fabricar denuncias falsas para quitarlo de la Fiscalía Anticorrupción era contra Alejandro Luzón. Repito, esa cloaca está comandada por Santos Cerdán, que en estos momentos ya tiene una citación judicial por posible. De momento no va como imputado, pero se le advierte, va como testigo, pero se le dice, cuidado que hay indicios de organización criminal. Pues bien, la cloaca es una organización criminal como la copa de un pino y las investigaciones que se están llevando a cabo de todos los casos de corrupción son por organización criminal. Bien, se persigue a los buenos y resulta que los malos pueden entrar en prisión, en las prisiones de Grande Marlaska, y nadie los registra. Estamos ante una situación de corrupción máxima y de atentado contra la democracia absoluta. Un momento, señor. Señores y señoras diputadas, basta de patalear. Señoras y señores diputados del Grupo Popular, señores y señoras diputadas del Grupo Popular, no pueden. Esto es absolutamente intolerable. Les pido respeto a la Cámara. Si siguen así, vamos a suspender el Pleno. Dejen de comportarse de esta manera tan grosera en el espacio que es la Cámara de la Soberanía Nacional y el templo de la palabra, no de las patadas. Esa reacción era por esto, ¿vale? Esto sí que es grosero. Decía Francina Armengol, dice, el templo de la representación. Hombre, se lo podían haber pensado antes de que el Tribunal Constitucional les dijera que era ilegal cerrar el Parlamento durante el COVID. Digo, no sé, ya que vamos a respetar, respetamos de verdad, ¿verdad? Bien, bien. ¿Por qué estaban pidiendo la dimisión? Bueno, pues el informe de la UCO, ¿se acuerdan? Ese que decía la izquierda que no existía. Pues 490 folios de tortazos de ida y vuelta, pero que aquello parece una película de Bud Spencer. Literalmente. Aparece en 490 folios casi 400 veces el nombre Santos Cerdán. Lo digo por cosas que hemos escuchado en la izquierda, ¿verdad? No es un informe exclusivo de Santos Cerdán, no, exclusivo Santos Cerdán no, porque aparece Ábalos, aparece Koldo y aparecen insinuaciones a determinada presencia de Pedro Sánchez, sí, ¿vale? Pero repito, casi 400 menciones a Santos Cerdán en cosas como, le voy a dar las gracias expresamente y una vez más a la UCO. La UCO no solamente está llevando a cabo una labor absolutamente imprescindible para la defensa de la democracia, la Constitución y la libertad en España, es que encima lo hace pedagógico. Esto que están viendo no está elaborado por nosotros, está elaborado, página 18 del informe, por la UCO, donde ha ido hilando a los protagonistas, a los reyes de la fiesta,
lo ha ido hilando con las licitaciones de las obras, con las empresas adjudicatarias y las teóricamente beneficiarias y con el resumen de los audios. Lo van a ver en un momento. O sea, enhorabuena a la UCO no solamente por cómo investiga, sino enhorabuena a la UCO por lo fácil que nos hace trasladar esto a la opinión pública, que son ustedes. Fíjense en las fechas. 2018, ya empiezan Adif, concesión, acción a licitación, soterramiento, red ferroviario, y vayan quedándose con una cosa. Murcia, corredor del Mediterráneo, Murcia, Almería, Navarrete, obras complementarias, autovía, Espina, no veo la ubicación, San Feliu de Llobregat, La Rioja, Burgos, por toda la geografía española. ¿Había un cupo vasco? Claro que había un cupo vasco, el de Santos Cerdán. Vamos a ir pasando para que la gente vaya viendo el resto de años. 2021 aparecen todos los implicados. Cuidado con la forma de cobro. Unilateralmente, que me paguéis 70.000 euros vinculados a la bajera, aparecen otros pagos, aquí vuelve a aparecer 70.000, aparecen unidades de 400.000. Si se une todo, que no sabemos si es acumulativo, podría rondar el 1,5 millones, por lo que se ha detectado. Que nadie se lleve a engaños, esto es un informe preliminar, Santos Cerdán todavía no está imputado, todavía no se le ha podido entrar en sus terminales. En el momento en el que se entre en sus terminales, ya les digo yo que nos vamos a encontrar dos cosas: terminales borrados, esto es un clásico en el Partido Socialista, aparte de en sus corrupciones, coca y putas, perdón por la expresión, pero es que es así, y otra cuestión, que la UCO ya se encargará de conseguir recuperar determinados mensajes y de hilar piezas. Y ya les digo yo que va a salir muchísimo más dinero. Año 22, año 23, Santos Cerdán, Javier Herrero Lizano, Isabel Pardo de Vera, José Ruz Martínez. De José Ruz Martínez, que es el de Levantina, ya les digo que otras de las obras que hacía y que han sido polémicas, por ejemplo, eran en Canarias. ¿Les suena un tal Ángel Víctor Torres? Sí, ¿verdad? A Víctor de Aldama también. Bueno, pues de todo esto aparecen por todas partes, con cobros de, Koldo dice que quedan 450.000 euros pendientes de abonar a Ábalos, solicita una reunión con Santos para pedirle 2 obras de las que obtener rédito económico. No solamente robaban de las que tenían ya planteadas para robar, es que entre ellos iban pidiendo, oye, que nos des más, que necesitamos más, que la vida está muy cara, que nos saques otras 2 obras. Hablan sobre la investigación a Koldo. Cuidado con esto, porque esto es terrible, ¿eh? Estamos hablando del año 23 y las consecuencias que habría tenido para él. Koldo pide obras a Santos del MIDMA, Ministerio de Transportes, para obtener rédito económico. Esto ocurría en el 23. Cuando ya tenían las filtraciones y ya sabía todo el partido que Koldo García Izaguirre estaba manchado, después del 21, cuando decían que habían apartado a Ábalos. Vale, pues después de haber apartado a Ábalos y cuando decían que habían apartado a Koldo, Koldo se refería al responsable del partido y le decía: dame más obras que aquí fuera hace frío. O sea, el gráfico, repito, enhorabuena para la UCO, Miguel Ángel Pérez, bienvenido, Carmelo Jordá, ¿cómo estáis? Wow. Es brutal, literalmente brutal. Yo no sé si esto marca un punto de inflexión, no marca un punto de inflexión, pero desde luego es un tortazo judicial como la copa a un pino. Miguel Ángel. Yo creo que, Carlos, ilustra la corrupción sistémica del sanchismo. Yo creo que es la mayor chorizada que se ha podido acreditar. Además, estamos hablando de unas cuantías, como tú bien decías, este es un informe preliminar, porque obviamente la UCO no ha podido profundizar. No está imputado Santos Cerdán. Claro, no ha podido todavía profundizar en el tema del dinero, porque Santos Cerdán no está imputado todavía, ya se le ha citado voluntariamente para declarar el día 25 y se van a iniciar los trámites del suplicatorio para que ya se pueda entrar en esa investigación patrimonial, pero desde luego, Carlos, también se vuelve, hay que decirlo, a cumplir todo lo que dijo Víctor de Aldama. Tenemos en ese gráfico cómo se señala Santos Cerdán, señalado por Aldama, Javier Herrero Lizano, director general de Carreteras, que fue señalado por Aldama como una persona clave en estas adjudicaciones fraudulentas a cambio de mordidas, también Isabel Pardo de Vera, que la mencionó Víctor de Aldama, y José Ruz, es decir, todo el guión de Víctor de Aldama se va cumpliendo y desde luego los agentes de la UCO están haciendo una investigación espectacular en este tema y es solo el inicio. Ya, a mí me parece que hay varias cosas que marcan un antes y un después, y una de ellas es que esto ya es corrupción del Partido Socialista. Hasta ahora podrían, con mayor o menor fortuna, decir que eran temas de Koldo, de Ábalos o de tal, pero esto es claramente corrupción del Partido Socialista, entre otras razones porque el señor Santos Cerdán no tiene ningún cargo relacionado con transportes. Es decir, él no da, en teoría, no concede carreteras, así como los ministros, el ministro Ábalos cuando era ministro sí que lo hace. Entonces, algo hay, o sea, está claro que esto es algo que afecta al partido, que hay una estructura en el partido. Y aparte de eso, desde un punto de vista más político, yo creo que ha habido un cambio hoy fundamental, con este informe fundamental, que ya se vio en la primera noche en la que aparecieron las primeras noticias, y es que lo que llamábamos
y era el equipo de opinión sincronizada, pues parece ser que ha dejado de sincronizarse. Y entonces estamos viendo en muchos medios y muchos periodistas relevantes de izquierda un rechazo a Santos Cerdán como si no lo hubiesen conocido de toda la vida, como si no llevásemos meses dando información que dejaba muy claro que esto estaba ocurriendo y dando datos, pero ahora nadie conoce a Santos, ahora todo es muy grave y yo creo que en esas condiciones, y si efectivamente el PSOE pierde el apoyo fundamental político que tenía en una parte de la prensa, pues las cosas se le van a complicar mucho a Pedro Sánchez. Les leo muy rápido porque se sigue sacando, mientras estamos haciendo el programa, se sigue sacando información filtrada de ese informe, elaborándolo y sistematizándola. Miguel Ángel, ahora te dejo un listado en el que aparecen todas las comunidades autónomas donde se habrían desarrollado obras presuntamente amañadas. Agárrense. Está Navarra, está Murcia, está La Rioja, está Andalucía, está Cataluña, está Asturias, están provincias como Jaén, Madrid, está Aragón. Personas que aparecen mencionadas en el informe: Pedro Sánchez, presidente del Gobierno; José Luis Ábalos, obviamente; Santos Cerdán; Sergio Vázquez Torrón, jefe de gabinete del MIDMA, del Ministerio; Pedro Saura, qué casualidad, es el mismo secretario de Estado en aquel momento que aparece mencionado porque tuvo interlocución directa con Javier Hidalgo durante la tramitación del rescate antes de que fuera aprobado; Javier Herrero Lizano, director general de Carreteras, qué casualidad, este aparece en unos audios previos de Ávila de amaño de concesiones, qué casualidad, ¿verdad? Aparece Isabel Pardo de Vera, qué casualidad, ¿verdad? Aparece Patricia Uri, la mujer de Koldo. Aparece Claudia Montes, hombre, qué raro, la enchufada en el ministerio. Dios bendito, o sea, es que no es una trama normal, o sea, han permeado por completo en todo el aparato estatal. Y han empezado, y eso yo creo que también es un dato fundamental que recoge el informe, que es que empezaron en el 18. Es decir, nada más llegaron, no es la consecuencia, no es la corrupción que se ha visto muchas veces de un partido que lleva mucho tiempo en el poder, los controles se relajan, acaba... Bueno, no, es que según entraron empezaron a robar. Y eso es, yo creo que también es tremendo. Y desde el punto de vista, o sea, hay cosas que se pueden saber, pero constatarlas a mí me parece que es muy fuerte y políticamente tiene muchísimo significado. ¿Por dónde crees que van a salir, Miguel Ángel? Porque esto es de los informes más demoledores. Sé que llevamos diciendo esto de este informe es demoledor, esto es demoledor. Claro, el pequeño problema es que como tenemos un presidente que tiene una actitud absolutamente dictatorial, lo que le tendría que haber tumbado hace ya 2 años o 3 años, pues ahí sigue él, ¿no? Pero yo esto lo veo excesivo incluso para él. Yo creo que están completamente rodeados, completamente desesperados y desde luego las pobres excusas que puedan dar se van a desmontar con el tiempo. Es decir, ahora podrían decir, es que en el informe no se cuantifica qué comisiones ha cobrado Santos Cerdán, solo habla de comunicaciones. Eso es cuestión de tiempo. Eso es cuestión de tiempo porque obviamente se va a averiguar. La UCO, en el momento en el que Santos Cerdán esté imputado oficialmente, va a profundizar en todos los presuntos cobros de todas esas cifras que sean captadas en esas comunicaciones interceptadas y obviamente se va a poder cuantificar incrementos patrimoniales de Santos Cerdán, con lo cual pueden dejar de hacer ya el ridículo, dejar de defender a Santos Cerdán, pero es que ya esto yo creo que no es que Santos Cerdán es que es uno más, es decir, o sea, esto hay que ir hacia arriba, o sea, un gobierno no puede seguir después de este informe que hemos conocido. Estamos hablando de Santos Cerdán, mano derecha de Pedro Sánchez, y de José Luis Ábalos, que era la mano derecha de Pedro Sánchez antes de Santos Cerdán. Y del fiscal general, que es la mano derecha de Pedro Sánchez. Es que es insostenible. Y de la mujer de Pedro Sánchez, que es la mujer de Pedro Sánchez. Claro, y del hermano de Pedro Sánchez, que es el hermano de Pedro Sánchez. Es que el ya, caso de verdad, Pedro Sánchez, o sea, por amor de Dios. dividido en varios procedimientos. Y estamos hablando del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenando investigar el rescate de Europa, que el que lo concede es Pedro Sánchez. Y estamos hablando de la concesión de obras públicas del gobierno de Pedro Sánchez. Y estamos hablando de la compra de mascarillas cuando el que decretó que solamente se podían comprar mascarillas por el cauce nacional fue Pedro Sánchez. Y así podemos seguir eternamente. El del Falcon, el de los más de 60 viajes a la República Dominicana, que ya tendríamos que decir de Pedro Sánchez. El del Peugeot. Exacto, De es que el tema, la clave, no es que sea la clave informativamente, pero sí que tiene todo el significado. En el famoso Peugeot de la campaña por las primarias había 4 personas. Uno de ellos era Koldo, que está imputadísimo, el otro era Ábalos, que está imputadísimo, el tercero era Santos Cerdán, que va a estar imputado. Que si esta frase la haces una semana, puedes decir, está imputado. Exacto, y el cuarto era Pedro Sánchez. Entonces, hoy,
que está escondidísimo. Cuando ha saltado el tema Cerdán y ya es insostenible, todo el mundo se sorprende. Uy, fíjate, qué sorpresa. No, Santos, ¿quién lo iba a pensar? Aquí se ha sorprendido el que se haya querido hacer sorprendido. Que es lo que quiero decir. Pero cuando salte el escándalo del cuarto del Peugeot, también nos vamos a sorprender. A ver, si es que es obvio, es que está claro. Venga, Santos Cerdán, vamos a escuchar sus gloriosas explicaciones a la entrada en el Congreso. Todavía no teníamos el informe, pero hombre, digo yo que él recordaría sus conversaciones, amaños y cobros. Cuando conozcamos el informe daré todas las explicaciones que tenga que dar y convocaré a todos los medios a una rueda de prensa en Ferraz y lo explicaré. Mientras tanto, no sé qué explicaciones puedo dar porque no conocemos más. No recuerdo ningún tipo de conversación de ese tipo, yo no he participado en ninguna conversación de ese tipo y esta tarde o mañana, cuando hagamos el informe, convocaré una rueda de prensa y están todos invitados a esa rueda de prensa. Y se queda tan ancho. Nárrame solamente una, la de los 450.000 euros o alguna de estas. Que están hablando con factura, o sea, es que hay centenares de conversaciones en ese informe de la UCO que vamos a tardar mucho en ver todos los textuales que hay, todos los mensajes que hay. Entonces, a mí de verdad... Para que la gente no se pierda, un informe de la UCO es donde la UCO resume lo que ha encontrado. Luego aparece una cosa en terminología jurídica que se llaman los anexos, que es para caerse de espaldas, donde aparecen todas las conversaciones íntegramente, las grabadas, las de chat reproducidos y con pantallazos de los chats. Es que no hay una. Hay menciones permanentes a conversaciones y dice, no recuerdo ninguna. Pues nada, trates esa amnesia, pero de forma urgente. Es que dinero tiene para tratarla. Es que son unas excusas tan lamentables porque es que se te van a caer. Es que en el momento en que sepas que va a salir el informe, van a salir esas conversaciones como ha pasado. Y cuando escuchemos los audios... Bueno, vamos a escuchar a Bolaños, que te voy a centrar el balón, tú rematas como quieras, de chilena, de cabeza, de lo que quieras. Vamos a dejar trabajar a jueces, fiscales, a la UCO, vamos a dejar trabajar, tiempo habrá para conocer qué hay y tiempo habrá para opinar. Le ha falta decir, mientras les ponemos una cloaca, para coger al teniente, por cierto, mi enhorabuena al teniente coronel Balas, no solamente no se ha complejado, sino que como jefe de las unidades que están desarrollando este tipo de investigaciones, estaba presente en el registro de la vivienda de Ábalos. Enhorabuena. Un mundo sin complejos es un mundo mejor. Tenemos unos políticos que no nos lo merecemos, pero hay algunas cosas que no nos las merecemos en el otro sentido. Algunos jueces y, desde luego, gente como el coronel Balas. Respecto a Santos, lo que va a pasar, o sea, yo creo, ¿cómo lo van a defender? Es que yo creo que no le van a defender. Lo van a dejar caer, van a intentar hacer la operación de aislamiento, no lo hemos conocido nunca, no sabemos quién es este señor. Lo que pasa es que, claro, esa operación era ya muy difícil de defender en el caso de Ábalos, que lo había sido todo en el partido y al que habías metido en las listas, pero en el caso del actual secretario de organización del PSOE, a ver, es que no hay quien se la crea, es que es una cosa que es de risa, pero yo no les veo otra salida que esa en este momento, que es decir que ellos no sabían nada, que es una cosa de estos tíos y para adelante a ver si cuela. Vamos a ver a Gabriel Rufián, porque esto es maravilloso, y luego te dejo que nos expliques porque, vamos a ver, había 3 focos, o hay 3 focos de investigación, hay muchos más, pero bueno, por destacar 3, el del robo general a todos los españoles con las adjudicaciones de obras públicas, que tiene un tufazo de 3 pares de narices a financiación ilegal, por cierto, ¿vale? Hay otra en la que ellos se pegan entre ellos mismos, porque es que si tú estás cobrando por tu lado y no lo pasas por el partido, que a dónde vas, choricillo, les falta decir, bien. Y luego hay una que quiero que nos expliques, que esa es maravillosa, Miguel Ángel, porque aparece el relato de cómo habrían amañado las elecciones primarias ya en 2014 para que las ganara Pedro Sánchez. Hola, señores del Partido Socialista. Sé que les encanta hacernos daño a todos los españoles, sí, yo lo sé, pero dejen sus vicios aparte y miren a ver si vigilan un poco su jaula, porque resulta que les han robado las elecciones primarias a ustedes mismos delante de sus narices. Y qué cosa más rara, el mismo que 2 años después, en el 16, salía corriendo con una urna para meterla detrás de un biombo y llenarla de papeletas. Dios bendito. Vamos a escuchar a Rufián y hablamos del amaño. Que lo que hará que algún día, no solamente Esquerra Republicana, sino partidos que estamos en esto, ¿no?, en esta especie de conglomerado, tengamos que escoger algún día entre la decencia o la ideología, son indicios claros. O sea, vamos, que se demuestre que esta gente ha robado. ¡Qué vergüenza! O sea, pero tú, ¿qué vas a elegir
si tu partido, la cúpula de tu partido está condenada por golpismo. Si habéis estado, ese golpismo lleva aparejado una malversación y estabais en el gobierno de la Generalidad Catalana y estáis condenados, de hecho está la cúpula de tu partido, algunos de ellos están condenados por una malversación. De hecho es uno de los argumentos que se está utilizando para no aplicar la amnistía que habéis pactado, entre otros tú, para coger y a vuestros jefes dejarlos en libertad previo indulto, para que de esa manera, a cambio de dar el poder, vosotros podéis seguir haciendo lo que os dé la gana. Dice, lo que tendremos que elegir en algún momento entre ideología y decencia. Vuestra ideología es el golpismo y la decencia no sabéis lo que es, Dios bendito. Es que, Carlos, yo creo que antes pensamos, no, es que han empezado a robar antes incluso de estar en el gobierno. No, antes de estar en el gobierno, o sea, hay que remontarse antes de estar en el PSOE, casi. Efectivamente, o sea, al inicio de Pedro Sánchez del Partido Socialista, y desde luego para mí me parece uno de los temas, de verdad, lo de las primarias, ¿verdad? Año 14. Efectivamente, hay una año frase 14, colosal, ¿no? Conversación del Venga. 13 de julio de 2014, que pueden marcarse en las elecciones primarias para determinar al nuevo secretario general del PSOE, que obviamente acaba ganando Pedro Sánchez. Le escribe Santos Cerdán a Koldo García. Cuando termine, apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas. Y contesta Koldo, ya está. O sea, es que... A sus órdenes. Es que es de un pornográfico, son rufianes, hablamos de rufianes, estos son malhechores rufianes, pillos, o sea, es que hasta del momento en el que llegó Pedro Sánchez a liderar el Partido Socialista ya empezaron a robar y a delinquir, o sea, amañando hasta las propias elecciones primarias. Yo creo que los primeros interesados en tener que quitarse a toda esta gentuza serían los pocos decentes que queden en el Partido Socialista. Son los primeros robados. Eso de los pocos decentes que Si es que quedan. Es como esperar encontrarte a Elvis Presley paseando por la calle Serrano. Bueno, vamos a ver, atención, lo que decía Santos Cerdán hace unos meses cuando todos estábamos ya hablando, informando sobre este informe. Por cierto, mucha gente diciendo que era mentira, que era un invento nuestro, que de nuevo que no había nada, que era falso el informe. Pues menos mal que es falso, ¿vale? Bien, vamos a ver lo que decía Santos Cerdán porque esto es de opereta. Escuchen. Estamos hablando de un delincuente, confeso, el señor Aldama. Y ya le he dicho, la credibilidad que me da Aldama es la misma que me da Feijóo. Las mentiras, afortunadamente, suelen tener las patas muy cortas, aunque en el camino suframos mucho por acusaciones de este tipo, ¿no? De personas honradas donde nos quieran meter en este fango en el que no estamos. No, si el fango se lo han inventado. Venga, siguiente declaración de Santos Cerdán. Vayan pensando, esto fue cuando Víctor de Aldama realizó la primera denuncia, que por cierto la hizo de maravilla porque la hizo a 7 días, 10 días del Congreso del Partido Socialista, el Partido Socialista que tenía pleno conocimiento de las chorizadas, porque son chorizadas globales, había tomado la decisión de cargarse como secretario general a Santos Cerdán. ¿Qué hizo Víctor Aldama al ver la cercanía del Congreso? Soltó la filtración de que había recibido 15.000 euros en pago por una de las adjudicaciones y que de hecho se lo habían dado al estilo cutre choricero en un bar enfrente de Ferraz, toma el sobre, entramos así, uno entra por un lado, otro que no se vea, luego entras tú, las cámaras mira a ver si las tapan bien. Había recibido el dinero. ¿Qué ocurrió? Que el Partido Socialista, ante la evidencia de que si lo dejaba caer estaba confirmando el choriceo, decidió permanecer con él como secretario general y los dejó atrapados. Vamos con la siguiente, Santos Cerdán. Hemos anunciado que vamos a abrir acciones legales contra este señor, contra el señor Aldama, que no tiene ninguna credibilidad. Está en prisión preventiva y lo que hemos visto es que ha dado contra todos, sin prueba ninguna y con mentiras. Yo creo que la presunción de inocencia es fundamental. Tendrá que demostrar todas estas mentiras y, evidentemente, las acciones judiciales las vamos a iniciar desde el Partido Socialista. Ah, sí, las estamos esperando. Ahí no las he esperando, visto, efectivamente. Venga, vamos con otra, que es que es surrealista este señor. Son las mismas mentiras de siempre, pero propagadas rápidamente con altavoces en programas de televisión, en prime time, en programas de radio, en digitales, en tertulias, en canales de YouTube, en redes sociales o en columnas de prensa de toda la vida, incluso en sede judicial. Sí, también en sede judicial. Y aplaude todo el mundo, porque es que había mentiras lanzadas en prime time y en YouTube. Es que el problema que tiene el Partido Socialista es que el Partido Socialista es eso, es esa gente. Es decir, no hay un Partido Socialista bueno que hasta ahora, fíjate, están justo ahí todos escondidos detrás. No, es este. Aquellas primarias a lo mejor las amañó, pero las siguientes
que fueron las primarias que tuvo contra Susana Díaz, arrasó. Y desde entonces no se ha movido nadie. Y no ha habido nadie que, bueno, aquel dice una cosa, el otro dice, pero no ha habido nadie que haya tomado una determinación de verdad, que haya dicho, por aquí no paso, me voy, esto no lo voto. Nadie, nadie, nadie. Y claro, ahora se encuentran que sus dos últimos secretarios de organización, los dos últimos, están los dos, pues eso, lo que decíamos antes, uno imputado y el otro ya semi-imputado. Y el otro calienta que sales. Y lo estará muy en breve. Y es que ese es el PSOE. A ver, el auto de la imputación de Ábalos le imputaba el delito de organización criminal. Es decir, esto de lo que estamos hablando es una organización criminal. Y ahora lo que nos queda ver, y yo estoy bastante seguro de que lo veremos, es que esa organización criminal trabajaba para ellos, porque siempre ha sido así, siempre, digamos, los que han robado para el partido, robaban también para ellos, pero trabajaban para el partido, porque por eso estaba Santos Cerdán en la historia. Santos Cerdán no era ministro. Entonces, cuando veamos esto, pues a ver, pero no hay, ¿quién va a salir? ¿Cuál es el PSOE bueno? Santos Cerdán, que se ha confirmado también como cabeza de la cloaca para destruir las pruebas que investigaban o incluso a los agentes que investigaban cosas como esta. No me extraña que tuviera el plus de productividad. Venga, seguimos con Santos Cerdán y la cloaca. Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Miren, venimos de hablar del tema de Santos Cerdán. Santos Cerdán era la cabeza de esta cloaca. La cloaca está archidemostrada. La cloaca funcionaba para defender a Pedro Sánchez. Todos estaban dentro del peyot. Dios, lo que tenía que haber ahí dentro y lo que tenían que conocer todos. Y simplemente una cosa, Pedro Sánchez era el que llevaba el volante, no sabía dónde iban. O sea, todos están metidos absolutamente en todo y es más que evidente. Y en España estamos descubriendo cosas que son absolutamente surrealistas. O sea, una cloaca atacando a fiscales anticorrupción, a jueces, que se consideraba con poder, por tanto debía tenerlo, para ofrecer pactos con la Fiscalía. Y escuchamos barbaridades como esta, que el problema es que tienen toda la pinta de que son reales. ¿Quién daba las órdenes en la cloaca? Santos Cerdán. Santos Cerdán, de verdad, yo algo lo he conocido. Si ustedes lo conocen, díganme si es capaz de él solo de formular una orden. Bueno, pues no, evidentemente el que estaba por arriba era Pedro Sánchez. Esta es la historia. Esta es la historia final. Y ahora se lo vamos a demostrar porque pues hemos accedido a esos archivos, ahora los vamos a ver. Raúl Vilas, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Carlos, ¿qué tal? Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Y los archivos lo que demuestran es una red perfectamente organizada porque la gente dice, no, pero con cómo era Leire, no, paremos el carro, con cómo era Leire no es Leire. Con cómo era Leire, Leire tenía a un empresario que era Pere Dolcet, que le asesoraba, y tenía acceso a conversaciones con la Fiscalía, y tenía por encima a Santos Cerdán, que era el que le convocaba, y Santos Cerdán tenía por encima a Pedro Sánchez. Y cuando tú tienes la fuerza del gobierno la plasmas donde quieras, en coacciones. Si eres malo, en coacciones contra la Guardia Civil, contra los fiscales anticorrupción, contra los jueces, y si eres bueno, pues para el bien. Pero en este caso no estamos en el bien. Raúl, Sandra, ¿qué queráis? Bueno, efectivamente no estamos en el bien y yo creo que todos esos archivos de la cloaca lo que demuestran es que además tenían muy claros cuáles eran los objetivos y los objetivos era todo aquel que se opusiera a los intereses del Partido Socialista. Tenemos jueces, tenemos abogados, tenemos fiscales, tenemos periodistas, es decir, han ido atacando a todo y bueno, luego hablaremos también, tenían también en su cabeza el hecho de ganarle las elecciones a Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Bueno, pues cuando tienes todo eso sobre la mesa es evidente que la cloaca trabajaba por y para el Partido Socialista. Mira, bueno, es que es tan evidente que no existe ninguna otra hipótesis alternativa verosímil. O sea, ¿quién se va a tomar la molestia de preparar todo esto si no es para eso? Y no creo que haga falta aportar más datos de verosimilitud, pero el hecho de que ha generado mucha indignación entre los sindicatos policiales y tal, el hecho de que Marlaska le ponga escolta a esta señora indica que esta señora puede temer, ¿no?, que el propio ministerio lo cree. Y eso, o sea, si es una friki que está por ahí, es que una friki no se dedica a construir archivos. No, para empezar no tiene capacidad para construirlo. No se entrevista con fiscales, no tiene topos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hombre, por favor, es evidente que esto es una cloaca y al servicio de quién van a trabajar. Pues, y que tiene una estructura. Mire, estos archivos que hemos accedido en Libertad Digital a ellos conforman un drive, un conjunto de memoria que tenía posibilidades de entrada compartida de distintas personas, de Leire 10, de JP, es Javier Pérez,
evidentemente tiene la pinta de que es Javier Pérez Dolcet, etcétera, había más participantes y se repartían los trabajos. Bien, pueden ver por aquí acuerdos, no sé qué, de pronto, denuncias Luzón. ¿Qué es denuncias Luzón? Era fabricar una cadena de denuncias falsas para atacar y expulsar de la profesión y denigrar a Alejandro Luzón. ¿Quién es Alejandro Luzón? La persona que pactó la salida de Víctor de Aldama de la prisión para que colaborara con la justicia. Según se ponían a colaborar con la justicia en contra de los intereses de Pedro Sánchez, automáticamente entraban en el Drive y se les asignaba una carpeta de seguimiento, investigación y demolición. En concreto, esta está a JP, Javier Pérez. Bien, Comisión, Investigación, Operación Cataluña. Este es el invento que se han montado aquí algunos, de que es que cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actuaban contra los golpistas era una especie de operación clandestina. No, es el Estado yendo contra los golpistas, obvio, pero querían asegurar que es que ahí había otra cloaca. No, cloaca es esto, cloaca es esto, la cloaca del PSOE. Venga, vamos más, Teresa Palacios, otra jueza. También le habían hecho seguimientos, tenían audios. ¿Por qué? Porque no aplicó condenas en el caso de la salida a bolsa de Bankia y les debió molestar y dijeron, mira, vamos a apretar tuercas. ¿Eso a quién le interesaba? ¿Al libro famoso de hidrocarburos de Leire 10? ¿O le interesaba al gobierno del Partido Socialista? Venga, vamos con otra. Relato cloaca, pues el de la cloaca. Socios, relaciones de los socios con Villarejo, policías relacionados con Villarejo, planning de septiembre, periodistas vinculados con Villarejo, según dicen ellos, ¿vale? Déjenme que me vaya al último de estos, primera fase peinado, ¿vale? Y atención a las cositas que decían. Peinado, las acciones previstas, pendiente nacionalidad Nervis, contra con Ismael Oliver. Le querían acusar de una supuesta detención ilegal para sacarlo de la profesión. ¿Por qué? Porque estaba llevando el caso de Begoña Gómez. Atención a esto, que es llamativo. Villarejo, y pone pendiente reunión día 26. Hay clima de colaboración. ¿Perdón? Perdón, ¿no acusaban ustedes a Villarejo de formar parte de la cloaca del PP? Voy a repetirlo. Villarejo, pendiente reunión, día 26. Hay clima de colaboración de Villarejo con ustedes, porque son lo mismo, ¿verdad? O sea, la misma cloaca asquerosa y nauseabunda. Paco Martínez, ¿quién es? Una de las personas que estaba en Kitchen. ¿Por qué? Porque le querían apretar las tuercas para que soltase información del PP. Esto no es el guión de un libro sobre hidrocarburos de Leire. Claro, es que aquí hay una cosa... Esto es una cloaca de coacción, extorsión y mafia. Hay una cosa importante que decía Raúl, dice, es que tampoco hay una hipótesis alternativa, ¿no? ¿Qué hacía esta gente, para qué trabajaba? ¿Cuál es la excusa que ellos ofrecen? Ellos dicen, bueno, somos gente, periodistas, exjueces, abogados, que de alguna manera hemos sido víctimas de la corrupción policial y de la corrupción judicial. Vale, fenomenal. ¿Y por qué en todos esos archivos no hay ningún caso que, oye, no sea relevante para el Partido Socialista o para el Gobierno? Es que, claro, es que hablan por sí solo todos esos archivos. Lo que une todos los archivos es que... el Partido Socialista. Es gente que ellos entienden que... ¿Es Sánchez? No, pero que van a por gente que ellos entienden que han hecho un daño a Sánchez o que se lo pueden hacer. Y no hay un hilo argumental que te permita pensar que eso puede ser un libro sobre nada, porque es que abarca, bueno, lo del libro ya... abarca cuestiones completamente... Uno de los archivos que aparecían ahí, Badajoz, ¿vale? Entramos dentro porque hemos conseguido entrar. Atención, situación en Badajoz. Tanto los jueces de instrucción 4 como el juez decano tienen vínculos familiares o de amistad íntima. Manejan las causas y las imputaciones con su propia discrecionalidad. Este es su criterio, estas son sus acusaciones. ¿Qué era esto? Un dossier para actuar contra una juez muy obvia y evidente de Badajoz. ¿Quién? La juez Viedma. ¿Por qué? Porque resulta que ha procesado al hermano de Pedro Sánchez. Ha procesado a David Sánchez y a partir de ese momento entrabas en las carpetas y ellos te generaban un dossier y decían, ¿en quién nos podemos apoyar? Nos podemos apoyar en este, que está vinculado al PSOE y además nos puede dar información porque les vamos a acusar de todas estas causas, cobran a través de algunos abogados. Esto se lo inventaban, pero daba lo mismo. La cuestión era fabricar denuncias falsas con las que hacer daño a gente que, ¿qué es lo que está haciendo? Defender el Estado de Derecho. Y como está defendiendo el Estado de Derecho y la justicia, va en contra de los intereses de Pedro Sánchez. O sea, así de simple. Así de sencillo. Y además para mí el caso de Badajoz y de la juez Viedma concretamente creo que es fundamental, porque yo insisto, la excusa de ellos es que son gente que se ha visto afectada de alguna manera por la corrupción y demás, ¿no? Fenomenal. Pues si tú quieres atacar a la juez Viedma, atácale con cosas, oye, ha metido la pata en esto, ha cometido esta negligencia, lo que sea. En el caso de Viedma está claro que el objetivo no era apartar a la juez Viedma porque tengo una enemistad con ella, no, era salvar a David Sánchez. Ese era el objetivo claro, porque la juez Viedma estaba siendo muy dura en esta investigación y no les convenía. Pero es que es tan burdo todo lo que han hecho que se mete Sáenz de Tejada, el abogado, el exjuez, perdón, a solicitar presentarse como acusación popular para después intentar echarla, recusarla por enemistad manifiesta, por una historia que tenían en el pasado, y como no lo consigue, vuelve a intentarlo su hermana. O sea, es que de verdad que lo que no haga esta cloaca, no sé. Quiero que escuchemos una declaración de Leire 10
y luego les voy a poner una de Óscar López, a ver si tienen conexión. Las filtraciones calculadas y prefabricadas son uno de los temas que nuestro Estado de Derecho creo que debe de abordar, y con rapidez. Y Óscar López, atención a lo que dice, para él no hay cloaca. Esto es los árboles y el bosque. El bosque se llama Kitchen. Es el bosque de Kitchen. Sigue siendo la Kitchen. Son los mismos protagonistas, los mismos métodos, las mismas filtraciones, las mismas historias. Antes lo hacían desde el gobierno con los medios del Estado y ahora supongo que lo financian con los medios de la Comunidad de Madrid. Hombre, pues fíjense que escuchando a Óscar López, no sé, me ha venido una bombilla al cerebro. Miren, Kitchen, ¿qué era? Los que tenían relación con Villarejo para eliminar pruebas del tesorero de Luis Bárcenas del PP. Óscar López, ¿usted sabe algo de la cloaca, aparte del obvio? Lo digo porque dice, no, la cloaca es Kitchen. Evidentemente es echar un balón fuera hacia el PP, pero qué casualidad que el elemento que ha utilizado es uno que aparece en la cloaca, Villarejo, ¿vale? Y cuando nos vamos aquí, cloacas del Estado se refieren a Villarejo, y cuando nos vamos aquí es relaciones de los socios con Villarejo, y aquí policías relacionados con Villarejo, y aquí periodistas vinculados con Villarejo. Señor Óscar López, usted sabe algo más de la cloaca, ¿verdad? Es decir, ¿Santos Cerdán hablaba con usted? Porque parecería lo obvio, ¿verdad? ¿Por qué usted alude a Kitchen? Porque en aquel momento ya sabía que iban a aparecer archivos de esto y la cuestión es decir que no, que simplemente era el seguimiento de la Kitchen. O sea, Dios bendito, están metidos todos. Y como comentaba Sandra, que tiene que ver la Kitchen, todo el asunto de las cloacas, la policía patriótica, el cobro de comisiones, con un caso como el de Badajoz, que es un escándalo, pero que es nepotismo, que es enchufar, no tiene nada que ver. Y yo me pregunto, ¿es casualidad que se destape todo esto de la cloaca, el espectáculo aquel de la comparecencia de Leire con la irrupción de Aldama, y que poco después parece que se ha roto la omertá y que Koldo ha empezado a alargar y tenemos el archivo, o sea, el registro en la casa de Ábalos, tenemos ahora las grabaciones que salpican a Santos Cerdán. Estamos en nueva oleada. En nueva oleada. Sí, pero sí. O sea, la relación temporal es evidente, lo que no sé si hay causa-efecto entre digamos, la caída de la cloaca y que Koldo haya empezado a alargar. Fíjate vamos a ver, se suma. O sea, yo tengo la sensación de que evidentemente se suma, ¿no? Y que tú le has lanzado un ataque muy fuerte, la UCO te ha pillado, y vas a desmantelar la UCO, y vas a ir directamente contra determinadas personas, como el teniente coronel Balas, y vas contra el fiscal anticorrupción Luzón, contra el juez Peinado, contra el juez Viedma. Es decir, bueno, de hecho ha habido comunicados los nervios que de las estamos viendo judiciales. Esta semana, los nervios evidentes del gobierno y el audio ese de una tertulia de la SER con un micrófono cerrado no puede ser más revelador. Pero lógicamente eso no puede ser porque no supieran, o sea, del informe de Santos Cerdán se habla hace muchísimo. Yo creo que aquí lo que está pasando con esto de la cloaca es que se ha roto la ley del silencio, o sea, la omertá, que en toda organización criminal es fundamental. Y en el momento en el que empiecen a alargar, y parece que Koldo ya ha empezado, no digamos Ábalos, veremos lo que pasa. Déjame que retome esa línea precisamente de comentario y de análisis. Vamos a escuchar a Pilar Alegría cuando estaba lanzando el pedazo bulo. O sea, que esta gente hable de noticias fake, bulos, fango, pero si no han dejado de lanzar ellos, pero si son la factoría del fango, por amor de Dios, los demás nos dedicamos a esto profesionalmente desde el punto de vista periodístico. Ellos son lanzadores de mentiras, mira, en eso sí que son profesionales. Pero vamos a escucharlo lanzando el bulo de que una especie de comando clandestino dentro de la UCO pretendía poner una bomba lapa a Pedro Sánchez. Es que, no sé, incluso para inventárselo hay estilos, pero bueno. ¿Dónde queda el límite? Porque estamos viendo y escuchando estos días declaraciones absolutamente peligrosas como las que se leían estos días en los medios de comunicación de un exagente de la UCO, por cierto, pagado y contratado por la señora Ayuso, amenazar incluso con poner bombas lapa bajo el coche del presidente del gobierno. Bien, cuando ya se publica, que ahora les vamos a mostrar todas las pruebas, que se lo han inventado, básicamente era un chat en el que con dos narices habían cogido, aquí había un mensaje, aquí había otro, había tres en medio, hicieron raca, 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 los quitaron y los pegaron. Dice, no se puede ser tan tosco, no se puede ser tan burro. Sí, lo son. Bueno, cuando se les caza, reamoldan el mensaje por decir algo. Venga, Pilar Alegría.
Esos mensajes, esas largas conversaciones y además con un tono, si me permiten decirlo así, de una agresividad preocupante, existen. Lo más preocupante es que estos mensajes y estas conversaciones son una gota más de esa cascada de fango que lleva generando el Partido Popular durante todos estos años. Y se queda tan ancho, sonrisita final, qué bien me ha quedado. ¿Qué bien le ha quedado? Venga, volvamos a los archivos de la cloaca. El Drive, la famosa historia, Leire 10 ha editado un elemento, para elementos ellos. Bien, entramos dentro y resulta que nos encontramos con unos archivos, conversaciones Caramés, anda, 19 de abril de 2025, vale, esa es más cercana, pero conversación Caramés, Roberto Alcázar, resulta que es del 13 de noviembre de 2024. Repito, esto es el archivo central de la cloaca del PSOE. Vuelvo, Conversación Caramés, Roberto Alcázar, 13 de noviembre de 2024, mucho antes de que manipularan, cortaran, hicieran corta y pega en el mensaje. En noviembre de 2024 tenían la conversación. ¿Qué conversación es Caramés, Roberto Alcázar? Roberto Alcázar es el seudónimo con el que actuaba el capitán Bonilla, que es el agente de la UCO al que le están acusando de esta barbaridad. Y Caramés era su confidente. Estas son las conversaciones, los chats que posteriormente fueron manipulados. Se lo explico de otra manera. En noviembre del 24, la cloaca del PSOE ya tenía las conversaciones íntegras que después fueron divulgadas por 3 ministros del PSOE manipuladas. Creo que la pregunta es obvia. ¿Quién ha manipulado eso? La cloaca preparó el escenario, el ataque al capitán Bonilla viene de la cloaca, porque si no me encantaría que, no sé, la bruja Lola me explique por qué los archivos en noviembre del 24 estaban ya en poder de la puñetera cloaca. Me encantaría que me lo expliquen si la cloaca no tiene conexión con el gobierno que lanza a 3 ministros a divulgar esta porquería manipulada y recortada. Efectivamente, y no solo eso, sino que si no tuviese el aval del gobierno, La Sexta, por ejemplo, o el diario.es nos hubiesen lanzado a la piscina como se lanzaron. Pero y por otro lado, además, también demuestra de todas formas la impunidad en la que ellos se ven, porque el hecho de manipular de forma tan burda una conversación y filtrarla a los medios cuando ellos la tenían íntegra desde hace un año o hace 2 años, demuestra que ellos ya les da igual, que creen que pueden hacer lo que les dé la gana. Sí, si hemos aprendido algo ya en estos años, es que pero ¿cómo van a hacer eso? Sí, ¿O cómo van a decir eso? Pero una cosa, no ahora se puede, con esta gente no funciona. O sea, ¿sí? Pon eso, totalmente. son capaces de cualquier cosa. Ahora mostramos la prueba evidente de la manipulación más tosca y más obscena que yo he visto en mi vida. Pero vamos a la anterior porque quiero remarcar una cuestión, porque lo estabais diciendo. Vamos a ver, cuando sacan el bulo de la bomba Lapa, es la reacción a que han salido las informaciones de la cloaca. Bien. Si tú lo tenías antes, lo preparas y lo sacas después, implica que la cloaca sigue viva. Hombre, claro. Implica que la cloaca ha sido la autora de la reacción para tapar la propia información de la cloaca. Eso es. Pero, ¿vale? pero yo ya te digo una cosa, esa información no la filtró la cloaca, la filtró el gobierno. No, porque la cloaca... La elaboró, claro, porque es lo mismo. Ahí voy. Esa es la historia, esa es la historia. Efectivamente, está elaborada por la cloaca, pero la filtra el gobierno. Lo que demuestra que la cloaca es un departamento más, es un ministerio más del gobierno, efectivamente. Y por supuesto que yo con esta gente no descarto nada, como lo de preparar un atentado de falsa bandera si es necesario. O sea, son capaces de todo. No, estos han rebasado límites. Por aquí aparecen otros archivos, como pueden ver, Claudio Rivas. Claudio Rivas era, por ejemplo, que era el socio de Víctor Aldama en el caso de hidrocarburos. ¿Por qué le estaban siguiendo? Pues para ver si les daba información para anular a Víctor Aldama. Pero déjenme que vayamos ahora a lo que les mostraba, por si alguien tiene alguna duda del bulazo que montaron con lo de la bomba Lapa. Y yo les decía, quitaron 3 mensajes, 1, 2 y 3. Hicieron así, plof. Pero tal cual. O sea, esta es la conversación, Roberto, que es Roberto Alcázar, que es el capitán Bonilla de la UCO, pin, están hablando. Y le dice, oye, claro, no sé cuánto está. Ok, aprovecha los 2 años de sanchismo que quedan, le dice Roberto Alcázar. Y dice el confidente, de esta te dan la laureada de San Fernando. Y eso que está en desuso. Y le respondas, y le dice él mismo, no te imaginas hasta qué punto. Vale, el siguiente mensaje de Luco es este, o una bomba Lapa, que está respondiendo a, de esta te dan la laureada de San Fernando. No aprovecha los 2 años de sanchismo que quedan, porque para empezar tendría que ser idiota, porque estaría contestándose a sí mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quitan? De esta te dan una medalla, y él dice, sí, y un churro, o una bomba Lapa, eso es lo que me van a dar. Esta es la conversación. ¿Qué hizo la cloaca PSOE? Quitó estos 3, pero al más puro estilo Stalin, oye, que me sobra este en la foto, venga, fuera, ¿para qué nos vamos a andar? Plegaron aquí, hicieron así,
y ya está arreglado, ya tenemos el bulo. Y eso la cloaca. Y los ministros que hicieron decir que se estaba preparando un atentado con bomba lapa contra el presidente del gobierno cuando es todo lo contrario, y luego no rectificar. Que no, es que yo no dije eso, es que yo no utilicé esa expresión, bueno, o sea, es que esto es una tomadura de pelo, se mire por donde se mire. No es así, pero podía haber sido. Sí, es que ese es el mensaje, sí. Y ahora se nos suma Cerdán, que yo, simplemente por conectar, o sea, Cerdán, evidentemente, esta citación que tiene judicial ya del Tribunal Supremo para que vaya y le dice, no, vaya usted en condición de testigo, claro, es aforado y no le puedo llamar, dice, venga usted voluntariamente, pero le insinúa y le dice, a ver, está sobrevolando una órbita delictiva de cohecho y organización criminal, que le falta decirle, venga usted preparado, hecho gimnasia, bien desayunado y con 13 abogados. Bueno, y le dice que venga con su letrado, o sea que... Efectivamente, y Santos Cerdán, que lo quiero remarcar, es la cabeza de esto. O sea, qué casualidad que todas las conexiones siempre acaban en el 2 de Sánchez. Es decir, la trama, Koldo, PSOE, mascarillas, hidrocarburos, ¿la trama quién era? Por debajo de Ábalos. Bien, Ábalos, que era el secretario de organización, el 2, quitan a Ábalos, llega Cerdán, y Cerdán, que aparece en las obras públicas amañadas, aparecía ya también en los contratos, y aparece en la cloaca. Siempre el número 2 de Sánchez, claro, dos secretarios y el número de 1 no es... Es que para mí esa es o sea, lo que ha pasado esta semana ya es la muestra, vamos, irrefutable, de que detrás está Pedro Sánchez. Es que no puede ser que tampoco llevamos tanto tiempo y 2 secretarios de organización y los 2 están pringados y los 2 además con delitos sobre la mesa como organización criminal y cohecho. Es que, vamos, blanco y en botella. Bueno, nos vamos a ir al siguiente bloque porque dentro de estas maniobras, Santos Cerdán, cloaca, Santos Cerdán, Ábalos, etcétera, Koldo, arriba, para abajo, el rescate, aparece el número 1. Por cierto, que no se nos olvide mencionar, no vamos a hacer bloque porque ya hemos hablado mucho del rescate de Europa. Lo que hemos estado diciendo en este programa, en Libertad Digital, sistemáticamente en todos los medios por los que pasamos, era que aquella actuación de la oficina de conflictos de intereses, que da vergüenza ajena que la oficina de conflictos de intereses tenga un conflicto de interés porque depende del gobierno. Una oficina de conflictos de intereses que es un conflicto de intereses con patas en sí misma. Bien, aseguró que no pasaba nada por el rescate. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha pegado un viaje de vuelta y media y le ha dicho, sí, claro que pasa. Sánchez ha estado durante todo el tránsito, ha hecho gestiones, él y su mujer, y estuvo en el Consejo de Ministros. Así que ustedes se dedican a lo que se tienen que dedicar. Dejen de prevaricar y reabren la investigación, ¿vale? Lo dio por recordar toda esta historia. Pero bueno, vamos a pasar ahora al siguiente bloque, que este no, de momento ya le dedicaremos cuando tengamos más material, pero vamos a hablar de que otra de las operaciones de la cloaca estaba pensada directamente, y les vamos a mostrar los audios, para reventarle las elecciones a Feijóo. ¿Esto también era para el libro de hidrocarburos de Leire? Toda la información apunta al mismo sitio, al PP. O sea, allí hay para hacer, vamos, para ganar las elecciones. Sí, porque es que destapas, es que allí es poder sacarlo como ejemplo en España. Porque, claro, está empezando a hablar policía local y policías nacionales de lo que está pasando allí, porque empiezan a ver, pues eso, se empiezan a quitar el miedo y hay muchísimo, y además una información muy buena. Bueno, siguen Sandra León, Raúl Vilas, conmigo. Lo que escuchaban es de un ex juez, que lo que produce espasmos es pensar que este señor ha tenido en su juzgado o en su tribunal a gente ahí delante. O sea, este ex juez fue expulsado de la carrera judicial por maltrato psicológico a su mujer, en sentencia confirmada por el Tribunal Supremo. Como una de las personas a las que culpa de haber dado información para que le ocurriera eso, es decir, que fuera juzgado, es a la juez Viedma, porque su exmujer era una juez de Badajoz, compañera y amiga de la juez Viedma, emprende una batalla contra la juez Viedma. Hasta ahí era la información que teníamos, hasta que en Libertad Digital Miguel Ángel Pérez incorpora este audio que acaban de escuchar. Lo digo por el famoso libro de Leire Díez de hidrocarburos, que deben ser los hidrocarburos más amplios del planeta. Conectaban con persecuciones a fiscales anticorrupción, conectaban con paralizar casos del PSOE, vaya hidrocarburos que tiene esta gente. Bien, y en este caso el ex juez habla abiertamente de información que la habría obtenido, yo no sé si de capa judicial o no capa judicial, yo no sé si de capa fiscal o no capa fiscal, pero a la que habría accedido con la que tumbar las elecciones al PP, con la que hacerle fracasar en unas elecciones generales al PP, pero de verdad, o sea, es que no sé, en el Código Penal van a tener que hacer un anexo para meter los nuevos delitos que van apareciendo. Pero para mí esto es muy significativo porque hila con lo que decíamos en el bloque anterior, ¿no? Si tú tienes como excusa que eres un ex juez, que hay gente que está muy, pues eso, harta de la corrupción policial, judicial, no sé qué, bla, 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 bla,
¿a qué te metes en política? ¿Por qué quieres acabar con un contrincante político? ¿Por qué quieres acabar con Alberto Núñez Feijóo? En el momento en el que ya introduces este elemento, es evidente que lo que buscas no es un objetivo de justicia, de acabar con la corrupción, sino que lo que buscas es un objetivo político. O sea, más claro, agua. Y yo creo que este audio en este sentido es muy significativo. Raúl, no quiero especular más de la cuenta, pero hay una cosa que es evidente, y es que alguien colocó a Leire Díez, la de la cloaca, por debajo de Santos Cerdán, que se va a convertir ya en el hombre más famoso de España, él diría, de España sin el País Vasco, porque claro, él es muy nacionalista, ¿no? Bien, Leire Díez alguien la enchufó en Correos. En Correos ella misma alardeó, luego vamos a volver a ver los mensajes suyos, alardeó de haber estado metiendo mano, ¿vale? Y dice, ella lo dice en el plano positivo, dice, aquí hemos estado mano a mano, todos trabajando en el voto por correo de las elecciones del 23. Ahora nos llega un audio con el que certificamos que uno de los objetivos de la cloaca era hacer perder al PP las elecciones. Por lo visto nos tenemos que creer que en esa misma votación por correo, que a 48 horas estaban sin contabilizar 700.000 papeletas y tuvieron que salir todos los sindicatos a poner el grito en el cielo diciendo qué están haciendo, qué está pasando, nos tenemos que creer que esta persona no estaba por ahí dando guerra o molestando. Luego ella ha negado que estuviera, Correos ha negado que tuviera acceso al tema de voto por correo. Y ahora ya tenemos incluso un documento de que en las elecciones andaluzas intervino en el voto por correo. O sea, esto tiene una pinta de trama crimen organizado de muchísimo cuidado. Pero totalmente. Hay hechos, que no son opiniones. Y es que en las elecciones del 23 de julio hubo más problemas que nunca con el voto por correo. Mucha gente temió el no poder votar por correo y todos recordamos lo que pasó. En unas elecciones que se convocaron además a sabiendas de que era una fecha completamente fuera de lo normal, en la que el voto por correo iba a tener más peso que nunca. Lógicamente, si convocas las elecciones en julio, va a haber mucha más gente que utilice el voto por correo porque no está en su residencia habitual, que es el motivo para utilizar el voto por correo, bueno, por comodidad también, pero fundamentalmente. Eso es un hecho. Otro hecho es que esta señora que se presenta como periodista de investigación estaba en Correos, pero también hemos sabido recientemente, se ha publicado, que antes trabajaba para Gaspar Zabrías. Sí. En una consultora, bueno, por llamarle algo de Gaspar Zabrías. Sí. Por si alguien no lo sabe, Gaspar Zabrías fue mucho tiempo el número 2 y el señor Lobo de Manuel Chávez, en pleno escándalo de los ERE, lideraba, si no me equivoco, el clan de los Gazules, creo que se llamaba, uno de los clanes de la provincia de Cádiz, pero que controlaba todo. Sí, donde estaba Viviana Aído, ¿no? Y que pasó también a la historia por su intento de votar con los dos pies, o sea, con las dos manos y con los dos pies. Y 38 pies. Que un periodista de investigación normalmente su currículum no incluye trabajar para Gaspar Zabrías, trabajar en Correos, no. Pues espera que terminamos de hilarlo, porque Gaspar Zabrías fue el padrino político de Juan Fran Serrano. Juan Fran Serrano es el número 2 de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización. Y también salpicado por todo esto. Y por la cloaca. Entonces, también estuvo en la reunión de impulso máximo. ¿Cómo conocía Santos Cerdán a Leire Díaz? Pues no, que es que esto empieza a ser... muy bien hilado, ahí lo tiene. Que sí, empieza a ser la evidencia de que no son unidades aisladas toda esta historia. No, Leire Díez era un lobo solitario, miren, ni lobo ni solitario, ¿vale? O sea, no. Esto es una trama totalmente concertada y aparecen todos por todas partes. Al final todos terminan en lo mismo, si es que siempre al final acabamos hilando porque pues es eso, siempre aparecen los mismos personajes y las mismas conexiones. Yo creo que es evidente y luego en el caso de lo de las elecciones generales, yo creo que lo recordamos hace tiempo, faltaban 48 horas para que se terminara el plazo y había más de 700.000 españoles que todavía no habían podido ejercer su derecho al voto. Eso también es una forma de obstaculizar las elecciones. No solamente hace falta cambiar el voto en el sobre en el último momento, es que el dificultar que la gente pueda ejercer su derecho al voto también es manipular los comicios. Claro, y aquellas elecciones se montaron en mitad de unas vacaciones para disuadir, para que la gente no fuera a realizar el voto. ¿Por qué? Porque veníamos de unas elecciones municipales y autonómicas con una enorme participación a favor de la derecha. Y sabían perfectamente que si bajabas la participación, concho, si en la participación extra había sido para la derecha, si la bajas le quitas voto a la derecha. No hace falta ser Einstein. Vamos a ver más de Sáenz de Tejada, porque todo esto se hila con que, y si alguien decidía investigarles, juez, fiscal, policía, periodistas, pues pasaba esto. Entonces necesitamos una mínima estructura, algo ya para empezar a funcionar. Ahí
para sacarlo por las alcantarillas. Bueno, me han dado auténticas perlas gráficas, de jueces, políticos, pero vamos, con vídeos y con fotos. Entonces, y muchas cosas de policía también. ¿Este señor cómo ha obtenido ese material que iba ofreciendo? Me han dado, dice. Me han dado. ¿Quién? Perlas gráficas, vídeos. Me lo ha dado la policía, pero también hay de policías, de jueces, de todo lo que queráis. Podemos ir contra cualquier persona en su vida privada con tal de quitarlo en medio, no vaya a ser que decida investigar la corrupción a la que estamos todos sometidos por el Partido Socialista. O sea, esto es una vergüenza como la copa de un pino. Alfredo Perdiguero, ¿cómo estás? Pues cabreado con todo lo que está saliendo, Carlos, y encima que a individuo como este diga que tiene cosa de policía, veremos a ver cómo lo ha conseguido, porque yo, evidentemente, como sindicato igual vamos contra él penalmente, porque dice, me han dado, pues que diga quién le ha dado y qué es lo que tiene. Porque mira, eso de que le hace falta una infraestructura, una estructura para sacar todas las... Una alcantarilla, una alcantarilla. Claro. Una Correcto. alcantarilla para sacar la mierda de abajo. Correcto, Oye, pero Alfredo, si por hacer la aclaración, tú que intervienes en este programa, que intervienes con Iker Jiménez, en estos momentos estás expedientado. Suspendido de empleo y sueldo desde hace una semana porque la Dirección General de la Policía me abrió un expediente por ir al programa de Iker Jiménez sin pedir permiso cuando nadie pide permiso. Y cuando Alfredo Perdiguero, la democracia de la policía, Carlos, cuando pide cuántos han ido, cuántos han pedido permiso, cuántos permisos han concedido, me rechazan la fase de prueba porque dicen que no viene a cuento en mi expediente. Y por tanto me quedo otra grave. O sea, ellos deciden si viene a cuento que tú hables, vale. Pero luego hay una cloaca y aquí no pasa nada. Ahí no se suspende a nadie. Bien. Así es. Porque el juez Sánchez Tejada sale diciendo que policías le han pasado mierda, perdón por la expresión, de policías y demás. Pero ahí no se abre una investigación interna por parte de Fernando Grande Marlaska, el hombre que permite el ataque a la UCO. Bien, vamos, digo, una cosa así normal en una dictadura bananera. Pero ¿dónde está Grande Marlaska o el secretario de Estado de Seguridad o la directora de la Guardia Civil o el director de la Policía para defender a la Policía y la Guardia Civil de tantas intervenciones? Ah, es que la directora de la Guardia Civil casualmente recibió a la tal Leire Díaz Fontanera en su despacho 2 veces. A lo mejor por ahí viene también el tema de callarse y defender a sus trabajadores, que es para lo que está nombrada. Pero aquí en este país parece que más viene bien defender a mis amigos antes que a los que eres su jefa o su responsable política. Por cierto, esa es la vergüenza. Por cierto, Perdiguero, que aquí entras como policía o como lo que te dé la gana, básicamente como amigo mío, pero independientemente de eso, entras porque tú tienes un sindicato. Ahora va y resulta que no tiene amparo un representante sindical para denunciar que se está investigando a compañeros suyos de profesión. Eso no es alterar la situación laboral, básicamente porque es alterar todo. La situación laboral, personal, vital, profesional. Aquí sabes que les da igual. Tú o ellos te hacen lo que les da la gana. Incluso en el expediente, fíjate, Carlos, ponen un señor Gómez Hurtado en 3 ocasiones, que no sé quién será, que han copiado y pegado por la prisa que tienen para ello, y sin embargo me la han clavado. Pero lo que tú dices, al final, te la meten, vas al contencioso, te dan la razón, pero de momento estás 3 años con una falta grave, sin poder ascender y sin poder coger la medalla de dedicación que tengo, que me deberían dar de los 20, 25, 30 y 35 años, no me los dan porque dicen que es que tengo muchos expedientes y que por tanto tengo que tener el expediente impoluto. Y por tanto, después de 38 años de policía, tengo que decir que no me dan, la policía no me quiere dar las medallas a la dedicación policial que reconoce la ley por eso que tengo muchos expedientes. Así estamos. Vamos, si los jueces que están actuando contra la corrupción son fachas con toga, pues a ti te llamarán facha con placa. Oye, cuando ves esto, ¿qué cara se te queda? ¿Esta cloaca se puede organizar sin tener ramificaciones potentes en Fiscalía? A lo mejor dentro, oye, acaba de hacer una remodelación Fernando Grande Marlaska para poner a 2 personas muy de su confianza, que de hecho son matrimonio, uno de jefe superior de la Policía de Madrid y su mujer de jefe de Asuntos Internos. Yo no había visto una cosa así en mi vida. O sea, yo no había visto una cosa así en mi vida, de verdad. Y espero no tener que volver a verla. Pero ¿qué cara se te queda cuando ves este tipo de cosas? Por cierto, que el archivo de esos movimientos aparece en los archivos de la cloaca. O sea, casualmente aparece documentación recopilada por la cloaca de los últimos movimientos en la cúpula policial por parte de Fernando Grande Marlaska. Hombre, te voy a poner un apunte más. El comisario de centro, responsable de las detenciones del bailador flamenco, absuelto de las 2, y responsable de la detención de Nacho Cano, absuelto y liberado, le han ascendido a jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Yo te lo dejo ahí para que lo sepas. Es decir, a los amigos se les recoloca y asciende, y a los enemigos se nos condena y se nos calle la boca como quieran callarnos. Ese es el primer apunte. El segundo,
es vergonzoso que digan o que busquen tanto este señor como el Dolcet, como la Patricia que trabaja con tal, o la Leire, correcto, que digan que están buscando archivos para defender a la víctima, que en este caso la víctima es el PSOE. Miren, perdóname, Carlos, váyanse a la mierda, pues ustedes unos sinvergüenzas, además de unos delincuentes, ¿vale? Primera. Segunda, ¿por qué no van buscando todo lo que está saliendo ahora sacando la UCO? ¿Por qué en lugar de eso van contra quien está está imputando los hechos o está investigando los hechos que casualmente van contra la mujer de Pedro Sánchez, van contra el hermano de Pedro Sánchez, van contra el PSOE y parece que es que a estos que buscan defender a la víctima no les importa? Pues es lo que hay. Yo no sé lo que tendrán esos archivos, Carlos, pero me parece muy grave que en democracia alguien diga que le han dado archivos de vídeo, de audio, de jueces presuntamente delicados o sexuales y que nadie haga nada. Pues todo el mundo se ha callado. Es decir, lo tienen, todo el mundo es público, lo habéis sacado en reiteradas ocasiones, ha rebotado en muchos medios de comunicación, pero parece que eso a nadie le importa, que alguien, como tú has dicho, un juez expulsado de la carrera judicial, dice que tenga esos archivos y que no le importa a nadie que tenga archivos de jueces, fiscales o policías en su vida privada o particular haciendo el pino puente si quieren hacerlo. Ahí ni entro ni salgo. Con eso que buscan extorsionar, con eso que buscan enfangar, con eso que buscan ir contra el contrario para perjudicar al contrario, para que a mí, el que gobierna, me beneficie, pues es un trasfondo importante, porque esta gente lo que al final está buscando es que tener el beneplácito del partido en el gobierno, perjudicando al contrario para que así les den sus empresas, les amparen, les recoloquen, porque eso sí que hace muy bien la izquierda, Carlos, recolocar a todos sus amigos. Lo hace muy bien y siempre. Y que al final tenemos lo que tenemos. Por tanto, yo instaría a que, da igual que juez o asociaciones de jueces o de fiscales imputen a este ciudadano lo que está diciendo, que aporte la documentación, porque él no tiene secreto periodístico como vosotros de quién le da las fuentes y que evidentemente, ya que intenta enfangar a jueces, fiscales y policías, que delante un juez diga quién se lo ha dado, qué es lo que tiene. Perdiguero, nada, que ha quedado clarísimo. Oye, todo nuestro apoyo, ya lo sabes, y nada, pues a seguir haciendo lo que tienes que hacer, porque evidentemente los malos son los malos. Alfredo. Igualmente vosotros, Carlos, igualmente vosotros, porque que no os callen, porque si nos callan, desde luego mal camino llevamos. Por esa parte no te preocupes. Y por la tuya te digo yo que tampoco me preocupo, o sea que un abrazo enorme, Alfredo. Bueno, vamos a intentar resumir esta historia de la cloaca para que nadie se pierda. Bien, reunión del 25 de abril de 2024, recibe la orden Santos Cerdán. Tendría que ser de Sánchez, ¿no? Si no, me explicarán ustedes de quién. Vale, y convoca una reunión, impulsor, por tanto, Santos Cerdán, en la que llama a Leire Díez Castro y Javier Pérez Dolcet, y allá se plantan en Ferraz, para disimular. Bien, contexto, Sánchez cercado por la imputación de Begoña Gómez. El 25 de abril es un día después de la carta del hombre profundamente enamorado porque su mujer estaba profundamente imputada. Bien, fechas de los trabajos, atención que esto es importante. 2023, 2024 y 2025. Lo digo por alguna gente que está por ahí diciendo no era material muy viejo, todo venía de la época de Villarejo. Hombre, pues no, 23, 24 y 25 y adaptados a Viedma, Peinado, Marchena, Luzón, tiene de viejo lo que yo de pívot de la NBA. Bien, los atacados, Marchena, Peinado, Viedma, Luzón, Grinda, Balas, Uco, UDEF, periodistas críticos. Bien, Grinda, que a lo mejor les suena menos, es fiscal anticorrupción. Forma parte del equipo de Luzón. Son los que han dado respaldo a Víctor Aldama para que hable y aporte y colabore con todas sus pruebas con la justicia. Y déjenme que recuperemos el famoso mensaje en el que Leire Díaz, oye, ella se felicitaba a sí misma, fin de mi etapa en Correos, 3 de marzo del 24, también recientito. Y dice, durante casi un año lo he compatibilizado con la dirección, como directora de Estado, directora de Filatelia, es que tócate las narices, ¿eh? Y atención porque suelta la perla. ¿Os acordáis del voto por correo? ¿Y tú por qué te acuerdas de esto en un mensaje de, nada, 20 líneas? ¿Por qué te acuerdas de esto? ¿Tan marcada te dejó? ¿Os acordáis del voto por correo de las pasadas elecciones generales? Las del triunfo en plenas vacaciones de Pedro Sánchez. Pues ahí estuvimos, mano a mano, le falta decir manoseando, todo este equipazo junto, o sea que ella estuvo. Bien, sale Correos y dice, no, es mentira, es mentira. Nunca jamás, literal, nunca jamás ha estado dentro de los mecanismos que pueden controlar el voto por correo. Vale, plaf. De Oyepti publica de Correos, pin, 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 firmado por Leire Díez Castro, con este garabato que es su firma. Debe tener el garabato exactamente igual que la cloaca. Bien, ¿y qué es lo que hacía? Gestionar en las elecciones andaluzas
una cuestión del voto por correo. Vamos, traducido, que Correos, esta entidad que ha utilizado Pedro Sánchez para colocar a su exjefe de gabinete y en estos momentos tiene a Pedro Saura al frente, que Pedro Saura está retratado en las conversaciones mientras se gestionaba el rescate, que pasó de 400 a 475 millones, el de Air Europa, en plenas gestiones de Pedro Sánchez y de su mujer, bien, esa empresa tan independiente, tan abierta, tan neutral, ha mentido pero de una forma garrafal y ha asegurado que Leire Díez, que ella misma alardeó de haber estado mano a mano en el voto por correo de esas elecciones, dijo que nunca jamás había estado y plaf, va y resulta que sí que había estado. O sea, que otros para la fábrica de bulos, otros que van ahí. Yo no sé, de verdad, lo de las manos en el fuego, la unidad de quemados intensivos debe estar a tope. Yo no sé qué es lo que hay. Lo que sé es que huele todo de espanto. Hombre, lo único que hay que recordar del voto por correo de las pasadas elecciones generales es lo mal que funcionó, que incluso el candidato en aquel momento, Núñez Feijóo, que por cierto, el que ganó las elecciones en su época, tuvo que salir públicamente a pedir que se garantizase el voto por correo. Entonces, solo se puede referir a eso. Y también quiero, ya que mencionabas lo del fiscal Grinda y Aldama, ¿os acordáis cuando Aldama era el pequeño Nicolás? Pues sabíamos ya que el fiscal Grinda no pensaba que era el pequeño Nicolás, por eso le dejó en libertad provisional a cambio de que colaborase con la justicia. Pero la cloaca tampoco creía que era el pequeño Nicolás, porque por eso fueron a por Grinda. Entonces aquí, y lo cierto es que es impresionante cómo se ha ido cumpliendo todo lo que ha vaticinado Aldama o ha anticipado todo, que iba a pasar, todo. Paso a paso, todo. Vamos a coger un poquito de oxígeno, te dejo el último comentario después, pero vámonos con Bancamar. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno, que anda que no está el tema cargado. Venga, como cada semana, conexión con Bancamar, que ya lo saben, el banco más solvente de España, importantísimo. Bueno, vamos a conocer las propuestas y consejos de sus expertos, las que tienen preparadas para todos los ahorradores. Bancamar se ha consolidado como un referente en asesoramiento patrimonial gracias a una visión holística que une planificación financiera y protección de riesgos. En esa propuesta, el acompañamiento asegurador es una pieza absolutamente clave. Bien, complementa esa estrategia de inversión. Precisamente para que nos explique la importancia de este acompañamiento y del acompañamiento que hacen a los clientes en materia de riesgos personales, profesionales y patrimoniales, nos acompaña ya Alfredo Merino, gerente de desarrollo de negocio de Bancamar. Bueno, cuando hablamos de acompañamiento asegurador como pieza esencial dentro de un asesoramiento financiero integral, ¿cómo se define exactamente este concepto y cuáles son las claves que lo convierten en un elemento imprescindible para los clientes de Bancamar? Hola, Carlos. Bueno, antes que nada hay que decir que proteger una inversión es tan importante como hacerla crecer. De hecho, cualquier inversión, por muy sólida que sea, se puede ver comprometida si no anticipamos determinadas situaciones imprevistas. Por eso pensamos que el asesoramiento y el acompañamiento asegurador tiene que estar en el centro de cualquier asesoramiento financiero. Al final, ese es el concepto de acompañamiento asegurador, AAA, por poner un poco la analogía con el rating de las mejores inversiones, que se compone de tres fases. La primera, donde averiguo cuál es la realidad del cliente, es decir, cuáles son sus fuentes de ingresos, su estructura patrimonial, sus planes de futuro, básicamente para adecuarme a los riesgos a los que están expuestos. En la segunda, ajusto las coberturas, esos riesgos que pueden desequilibrar el patrimonio del cliente, bien sea por una enfermedad, bien sea por un accidente o por un ciberataque, como en el caso de las empresas. Y por último, aseguro, es decir, transfiero ese riesgo a la compañía de seguros de tal manera que el cliente tiene muy claro que está cubierto ante el peor escenario, es decir, que tiene un plan B ante esa contingencia. Al final, este enfoque de acompañamiento completo, liderado por el gestor personal, es lo que le da al cliente la confianza para tomar decisiones con una visión de futuro. Alfredo, si te parece, vamos a entrar un poquito en detalle. ¿Cómo se traduce ese acompañamiento en soluciones prácticas para los clientes, tanto particulares como empresas? Bueno, con ambos la estrategia es parecida, aunque evidentemente tiene matices. Con los clientes particulares seguimos una estrategia de adecuarnos a los riesgos según su etapa vital, según lo que llamamos el ciclo de vida, pero siempre con la cobertura del patrimonio material como algo central dentro de ese análisis y dentro de esa cobertura. Por eso partimos de una etapa inicial donde, bueno, lo que tratamos es de cubrir la fuente generadora de ingresos, fundamentalmente a través de seguros de vida, seguros de incapacidad.
Luego, según vamos avanzando, vamos creando una familia, pues ya introducimos capas de cobertura más específicas como un seguro de salud familiar o bien pues, seguros de ahorro estudios. Y ya en etapas más avanzadas de consolidación del patrimonio introducimos seguros de ahorro jubilación, como no puede ser de otra manera, seguros de dependencia o cualquier instrumento para una planificación ordenada de la herencia. En las empresas, como decía, pues parecido, pero con determinados matices, y aquí los matices es que nos centramos sobre todo en la continuidad del negocio, en la continuidad de las operaciones y en la cobertura a su daño reputacional, a su potencial daño reputacional, pues haciendo un análisis de los bienes materiales, del patrimonio material, pero también de los riesgos más intangibles, como puede ser el ciberataque, que estamos viendo cada día que pueden comprometer la viabilidad de la empresa y, por supuesto, dañar la reputación. Y todo esto que hacemos en cuanto a análisis y en cuanto a cobertura, lo completamos con el refuerzo, ayudando a las empresas cliente a reforzar su marca interna a través de colectivos de salud para empleados que tienen un retorno muy positivo en términos de retención de talento, en términos de reducción del absentismo, etc. Alfredo, y ya para acabar, si tuvieras que resumir en pocas palabras qué hace realmente único a Bancamar y a sus gestores en este ámbito, ¿con qué ideas clave te quedarías? Pues me quedaría con tres, con una visión 360, básicamente porque es el gestor el que lidera la estrategia de inversión según el perfil del cliente, como no puede ser de otra manera, pero también coordina la estrategia aseguradora, siempre ayudado por el especialista de seguros. Esto lo que hace es eliminar la variedad de interlocutores que puede tener el cliente a la hora de tomar decisiones, lo cual le facilita mucho la vida. Luego, por otro lado, las soluciones a medida. Contamos con un amplio portfolio de productos y servicios que se adaptan perfectamente a cada necesidad o a cada situación de cada cliente, como antes comentábamos. Y bueno, por último, el compromiso en el tiempo, ya que el acompañamiento asegurador no termina con la firma de una póliza. Las pólizas están vivas, hay que repasarlas, hay que adecuarlas a los riesgos cambiantes a lo largo de la vida del cliente o de la evolución de la empresa. Y por tanto, esto es lo que garantiza el que haya una cobertura completa en este sentido. Yo pondría una última, que es en el mundo digital en el que nos toca vivir, pues también una propuesta digital completa, bien estructurada, que le da opción al cliente para autogestionar sus riesgos si así lo estima conveniente. Por tanto, al final, en resumen, es la unión de este conocimiento del patrimonio del cliente, la flexibilidad, el seguimiento y esta propuesta digital lo que hacen que Bancamar sea un banco único y que establece o que sitúa el acompañamiento asegurador en el centro de una planificación financiera integral. Alfredo, pues un placer, muchísimas gracias por supuesto a Bancamar y nos volvemos con la tertulia. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Nada, pues hazme el cierre bueno, a este bloque cloaquil. Solamente decir respecto al tema del voto por correo que las excusas de correo son las mismas que paradores con el tema de la juerga del parador de Teruel. O sea, te dicen una cosa, pero de aquella manera, bueno, es que claro, es que el voto por correo no lo decidía Leire Díez, es que esto viene en la LOREG, es que esto viene de una instrucción de presidencia del gobierno, sí, muy bien, pero eso es una cosa, y otra cosa es lo que hiciera esta señora. Y, por cierto, recordar los antecedentes de esta mujer, que viene de un municipio en Vega de Paz, donde ya hubo un escándalo, qué casualidad, con el voto por correo, que rondaba siempre el 1%, y en las elecciones en las que ella se presentó y en las que ella estuvo ahí, oye, que pasó del 1% al 20%. 700 personas, 140 votaron por correo en aquel momento, que era una barbaridad para un pueblo tan pequeño, pero es que además de 140 papeletas, 130 era para el Partido Socialista. Sandra, si puestos a recordar, vamos a recordar a un entonces candidato, Pedro Sánchez, cogiendo la urna en las primarias y saliendo corriendo con una urna a ponerse detrás de un biombo para llenarla de papeletas. Dice, pero ¿cómo podéis pensar que esta gente tiene en mente un pucherazo? Y ahora ¿Cómo podemos pensarlo? Porque le hemos visto correr amarrado a una urna. Y porque ahora se corrobora en el informe de Cerdán de la UCO que amañaron las primarias de 2014. Bueno, pues eso, todo va saliendo. Hala, vamos con el bloque atracos, asaltos, control de instituciones de Bea García. Bea García, venga, según estamos descubriendo aquí que se robaba de todas partes, Santos Cerdán,
vienen y nos anuncian el robo máximo. Dice, oiga, Sí. se pega usted toda la vida intentando ahorrar y en ese momento, eso que usted se pensaba que iba a ser una herencia, me lo llevo, me lo quedo. Sí, Venga. hasta muertos nos van a seguir expoliando. Últimamente la izquierda está muy obcecada con las herencias, salen todas las tertulias, medios de comunicación, se llegan a plantear si es legítimo o no heredar, o sea, dejar una propiedad privada a quien consideres oportuno, en este caso la mayoría tu familia, y en los últimos días hay una conversación que se tiene en la SER de un cantautor de extrema izquierda que se llama Albert Pla, que plantea que las herencias había que abolirlas. Él dice que se da cuenta de que sus amigos con 50 años se les empiezan a morir los padres y empiezan a heredar, y él se da cuenta que es completamente injusto y bueno, pues está y es bastante... mejor que se les robe, Exacto. porque es mucho más justo, robar es mucho más justo. Sí, vamos a ver su exposición, que seguro que les va a indignar. O sea, tú abolirías el concepto de herencia, que nada pase de padres a hijos. Sí, o al menos lo regularía muchísimo. Creo que es un principio político que si tú vas haciendo política, pero si existe esto, dices, ¿para qué mierda sirve que hagas política y que repartas si sigue existiendo la ley de que... Es la mayor fuente de desigualdad del mundo, la herencias. Resulta que tú llegas a los 50 años y eres pobre y tus amigos son ricos por una cosa que además han tenido callada toda su puta vida, ¿sabes? A ver, si tú llegas a los 50 y eres pobre, a lo mejor te tienes que plantear que tienes que trabajar. ¿Sabes? Es un deporte sano, te levantas por las mañanas, te aseas, te pones a trabajar, ahorras, sacas adelante tu vida, no estás esperando que se mueran tus padres a ver si puedes heredar. Se llama ser una persona mediante normal y decente, ¿vale? Y estar esperando a ver si se mueren tus padres para que heredes te convierte en un pequeñito animal, ¿vale? Dios Sí, santo. o sea, y aparte tus padres toda la vida trabajando para que venga este sujeto y te diga que es que no, que es que esto no tiene que ser así, que ellos su esfuerzo se lo tienen que dar a otra persona, por ejemplo al Estado o a él, que pobrecito que no tiene ahorros. Además daba ejemplos... Dice el Estado que reparte, pero ¿y el Estado por qué tiene que repartir nada? Exacto. El Estado lo que tiene que hacer es dejarnos en paz, que va a ser una bendición el día que lo haga. Es que nos deje trabajar, trabajas, te ganas la vida, y con lo que te ganas la vida, con el sudor de tu frente, no del de enfrente, vives. Es una cosa muy básica, porque si no eres un jeta como la copa un pino. Pues bueno, todos los usuarios de Twitter, porque esta conversación, que estaba también Mamen Mendizábal, le reía las gracias, Javoy también se reía, el presentador, bueno, decía que las herencias, que estaba muy de acuerdo, que había que abolirlas. También, pues lo mínimo que le llamaron era vago, resentido y envidioso, porque lo que estás diciendo, o sea, eres, pues es que no se te puede llamar amigo, ni siquiera, ni siquiera consideras que está mal que un amigo tuyo herede una casa en la playa, propiedad de sus padres, porque él daba el ejemplo, es que heredar una casa en la playa. Pero aparte que, vamos a contextualizar esto con lo que está ocurriendo. Estos mensajes surgen de esta izquierda. Bien, muy bien. Esta izquierda que nos ha subido el saqueo fiscal en 140.000 millones, ya no sabe cómo robarnos más por la vía del trabajo. Bien, que le estamos viendo robando en adjudicaciones de obra por todas partes, que ha robado en contratos de mascarillas, que ha robado por todas partes en todo lo imaginable, que ha robado en hidrocarburos. Y como se lo ha gastado todo, el enésimo invento que se les ha ocurrido es: ahora vamos a robarles las herencias, porque es lo más justo. Venimos de robarles todo lo demás, vamos a terminar de robarles todo. Miren, la cosa es muy sencilla: o existe la propiedad privada o no hay motivación para trabajar. Y acabas convirtiendo un bloque entero, la URSS, en un bloque de personas totalmente desmotivadas, con las libertades totalmente aniquiladas y hasta sus vidas muchas veces aniquiladas y asesinadas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como no hay propiedad privada no tienes ninguna motivación para trabajar. ¿Quitan la posibilidad de que tú acumules una herencia para tus hijos? Pues nos lo gastaremos en vida, obviamente. ¿O alguien se cree que vamos a dejar que las manazas del Estado entren directamente en el fruto de nuestro ahorro, de nuestra propiedad privada? Por Dios. Exacto. Bueno, y podemos decir, pero ¿quién es Albert Pla? Si es que es completamente irrelevante. Totalmente. Las palabras de este señor nos entran por un oído y nos salen por el otro, porque no tiene ningún tipo de... nadie le respeta ni tiene ningún poder a nivel político, pero es que este no es el único. En los últimos días están saliendo gurús. Este es antropólogo. Jaime Palomera, se lo presentamos a nuestra audiencia porque ya le están poniendo como ejemplo. El Irene activista Montero. y experto en vivienda. Espérate. Experto en vivienda. Espérate. A ver. Experto en vivienda. Jaime Palomera, su titular en El País también de hace unos días. Nos dirigimos a un neofeudalismo basado en la herencia. Él es uno de los cofundadores de estos sindicatos de inquilinas, que ya sabemos... O sea, de soy un jeta, me meto en tu casa, vivo del papo y pagas tú.
Y bien. aparte de eso, la siguiente pantalla de Jaime. Espera, pero déjame una cosita, porque simplemente aclaración histórica sobre el capitalismo. El capitalismo es el sistema que introduce el capital como factor productivo, y a partir de ese momento el trabajo lo puedes vender, ¿vale? Hasta ese momento los trabajadores eran siervos del sistema feudal. Lo que acaba con el feudalismo es el capitalismo. A partir de ese momento el trabajador deja de ser un siervo y puede vender el fruto de su trabajo. Se llama salario desde que entra el capitalismo. Pero ¿cómo va a generar? Vamos a ver, la propiedad privada es la otra característica. ¿Cómo va a generar ese sistema un neofeudalismo, hijo mío? ¿Cómo lo va a hacer? Si precisamente lo que nos hace libres es tener propiedad privada. Si no, ¿a qué dices que no y a qué dices que sí? Si no puedes pagar nada y si no puedes vender el fruto de tu trabajo, ¿qué eres? Aparte de un siervo feudal. Bien, pues ahora se acaba de inventar aquí el antropólogo que precisamente el capitalismo, la propiedad privada y la herencia es el neofeudalismo. Dios bendito, de verdad. Bueno, pues ya le imitan en la política, ya le citan a una persona que sí se invierte en esto de neofeudalismo. Activista. Heredocracia, también se ha inventado otro término. Que estamos en una heredocracia donde en España ahora mismo los herederos son los que mandan, cosa que hay que cambiar y bueno, pues tiene muchísimas deficiencias ideológicas, la verdad. El capital que tienen acumulado los herederos, los propietarios del país, ¿van a renunciar a sus herencias o no? Ya, pues dándole voz a esta gente. Se van a convertir en neofeudales. Deberían ser coherentes. Él dice también que es que las casas que no son naranjas, la vivienda. Hasta que es ahí que, hemos claro, llegado. Ni limones, ni naranjas, melones, ni las sandías. naranjas se pueden crear y la vivienda no. Claro que se puede crear más vivienda, no se puede crear liberalizando vivienda? el suelo, algo que es ¿Cómo que que no se puede crear vivienda? Sí, o sea, y este es el experto en vivienda. Este es el experto en vivienda y ahora mismo de la izquierda es lo más respetado y lo más seguido. Y tiene título para un nuevo ensayo. La vivienda no es una naranja. Exactamente. Claro, ni un limón. Y luego, bueno, pues que él sigue hablando de que otra cosa que le sorprende mucho a Jaime Palomera y que no habíamos descubierto nosotros es que parte de tu salario, si destinas parte de tu salario al alquiler, pues pierdes parte de tu salario. Claro, pues como si lo destinas a Netflix o lo destinas a un seguro privado o a pagar el coche o a libros o a cultura. Esta cultura que la sección del país, bueno, pues si queremos pagar al país una suscripción todos los meses, estamos destinando parte de nuestro salario. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Hay que prohibirlo? Bueno, pues Jaime Palomera, Albert Pla tenemos, pero bueno, podemos pensar, no, es que esta gente está mal. Pues otro es Pedro Sánchez, el número uno, que no hay que olvidar. Venga, que con los hace unos meses dijo esto sobre las herencias. La sociedad española va a acabar dividida en dos clases de personas. Aquellas que reciben una o varias casas de sus padres, de sus madres, y pueden, por ello, dedicar el grueso de sus ingresos a otros proyectos vitales, como pueda ser formarse, emprender, viajar. Y aquellas otras personas que se pasan el día y la vida trabajando para poder pagar un alquiler y llegan a la vejez sin ser propietarios de la casa en la que viven. Dos Españas. Dos Españas. ¿Él en cuál está? ¿Él en cuál está? No, hombre, él está en la que hereda, sí, ya lo sabemos todos. En la primera. Él y parte de su gobierno. Esto es como, de hecho, en su familia heredan negocios un poco raros. Sí, de todo tipo, ¿sabes? de ocio. Sí, de ocio para viajar, para poderlo dedicar a... De ocio y de entretenimiento, claro, heredan. Bueno, pues Marx decía que había dos clases, la burguesía y la clase obrera, pues Sánchez también está con los herederos y los que no. O sea, si en tu vida te pones a trabajar, y eres una persona responsable, te formas, sigues trabajando y no aparece por el camino un gobierno comunista o socialista que te robe todo el fruto de tu trabajo, consigues ahorrar. Y sí, claro, empiezas en una vivienda en alquiler, obvio. De hecho, en la que yo empecé no tenía ni calefacción. Y ahí nos pegamos 4 o 5 años. Por cierto, nos pegamos unas risas por la noche con el vaho de muchísimo cuidado en invierno. Y no pasa nada, ¿vale? Y de ahí resulta que como vas ahorrando, consigues comprar. A menos, repito, que aparezca otro gobierno socialista y comunista por el medio que te lo vaya robando. Y si te dejan en paz todos los socialistas y comunistas, que son lo mismo del planeta, acabas ahorrando y comprando. A menos que aparezcan los socialistas y comunistas. Por lo tanto, de la ecuación, ¿qué es lo que hay que quitar? A los socialistas y comunistas. Y una socialista de cabecera, una experta en eso de perseguir a las herencias es María Jesús Montero, que ya cuando era consejera de Hacienda con Susana Díaz ya se estaba quejando de que en la Comunidad de Madrid había un impuesto de sucesiones muy bajo, cuando en Andalucía tenían una etapa negra, que fue esta, la de estos ejemplos que tenemos aquí y que estuvimos siguiendo el libre mercado bastante, que fue una auténtica ruina para mí. Por ejemplo, un testimonio de una señora que decía es que le habían quitado hasta los 3 euros que tenía en la cuenta, o sea, valoraban tanto su herencia en Andalucía
que ella le habían quitado todos sus bienes y no era capaz de pagar lo que la administración le pedía y simplemente la habían convertido en una persona completamente invisible a nivel financiero, no podía pagar nada, no tenía nada a su nombre, le habían quitado hasta la ayuda de madre soltera que estaba recibiendo en Andalucía, 100 euros, esta señora se lo había quitado a Hacienda por no pagar el impuesto de sucesiones. Tenemos el caso de esta señora, esto fue en Castilla y León, que luego Castilla y León bajó el impuesto de sucesiones, pero hace unos años la política que defiende ahora María Jesús Montero era esta, llevar a los ciudadanos hasta el extremos. Esta señora que decía que se lo lleven todo, que me dejen en paz, que me dejen de mandar 17 cartas de Hacienda para pedirme el impuesto de sucesiones que recibía al mes. Tenía todo embargado, no podía tener bienes a su nombre, o sea, la vida se le había convertido en un infierno y contaba esta señora que le pedían más de 1 millón de euros cuando, por ejemplo, en Madrid había hecho el cálculo y solo tendría que haber pagado 20.000 euros por la herencia que, con tanto esfuerzo, su padre le había dejado. Ya lo decía el antropólogo, una neofeudal. Sí, sí, gente, claro. bueno, gente riquísima. Y este caso de los hermanos Pacheco, que les dejan un hotel y 2 bienes más y les quitan todo y les siguen todavía pidiendo más dinero por el impuesto de sucesiones, en este caso de Andalucía, y además ese hotel se lo quedó la administración y ellos, teniendo todavía una deuda con Hacienda, tenían que pasar por el hotel que su padre con tanto esfuerzo había levantado y ver ahí a gente que habían metido a una ONG viviendo en su hotel, destrozando su hotel y ellos sin levantar cabeza. Pues a esto nos quiere llevar el gobierno con estos amagos de subir el impuesto de sucesiones y esta persecución a la propiedad, porque vemos sucesiones, pero vamos a ver cómo el gobierno persigue también al propietario con 3 vías. La primera, sucesiones, las herencias, el foco y el foco principal. Pero es que aquí tenemos las expropiaciones de pisos. Esto ahora mismo, Irene Montero, nombrando a Jaime Palomera como ejemplo, nos decía hace unos días que ¿por qué no vamos a expropiar? ¿Por qué no? ¿Qué se puede hacer para no llegar al punto de la expropiación? ¿Pero por qué no vamos a llegar al punto de la expropiación? Si es un mecanismo constitucional previsto en nuestra norma, previsto en nuestra legalidad y que nos permitiría garantizar que la vivienda es un derecho. ¿Cómo vas a garantizar que la vivienda es un derecho si se te puede expropiar? Sí que no Yo, de tiene verdad, sentido. es que hay cosas, pero de todas formas, miren, se me ocurre un experimento, ¿vale? Hay una casa ahí en Galapagar, muy grande, donde caben unos cuantos, ¿verdad? Y esta persona está de europarlamentaria, ¿no? Está Sí, todo el día en Bruselas. con piscina. Piso infrautilizado, casoplón infrautilizado. Vamos a hacer un primer experimento. ¿Qué tal si empezamos, señora Irene Montero, por expropiar el suyo? Digo, no sé, se me ocurre, o es que usted no está viviendo en Bruselas. Claro. Bueno, pues ya está, ¿no? Sí, Digo, sí. como experimento. Y pues unas vale. tinajas tenía ahí también. La muy villatinaja, bonitas, ahí sí, estaba, sí, sí, villatinaja. en la tinaja cabe una persona Pues más. está ahí. infrautilizada, claro. No sé, es una idea. Más cosas, el PSOE, porque esto podemos decir, no es que Podemos son muy radicales, no, pero que aquí tenemos al PSOE proponiendo también hace 2 semanas escasas un impuesto a la vivienda vacía, pero que resulta que rascas un poco en la propuesta y no era la vivienda vacía, era a las segundas residencias, tu casa del pueblo, tu casa de la playa. Lo que quiere aplicar el PSOE es una imputación todavía mayor de rentas. O sea, si nosotros ya como propietarios tenemos Sí, porque un ahora castigo... ya existe el concepto de renta ya presunta. existe, o sea, en el Que es IRPF... una barbaridad. Oiga, yo lo he decidido dejar aquello vacío, lo he decidido dejar vacío. Dice, no, le imputo una renta presunta y le hago tributar como si la hubiera obtenido. No, es que no la he obtenido, ¿sabe? Sí, pues eso es lo que es Hacienda y esta es el último arma del PSOE para castigar al propietario un poquito más. Si no fuera suficiente, ahora la Casa del Pueblo, si sale su normativa adelante, pues la Casa del Pueblo, el piso de la playa, el apartamento en Peñíscola, pues pagarán más impuestos. A lo mejor son 200, 300 euros al año, cálculos que hemos hecho con rentas medias. Así que preparen sus bolsillos otra vez. Y si van a fallecer, pues sepan muy bien dónde se mueren, porque en España te puede salir muy caro. Con el socialismo siempre ocurre lo mismo. Lo que dicen es exactamente lo contrario de lo que van a hacer. Dicen que esto es para proteger una desigualdad. No. Esto es para proteger que quieren robarnos por otra vía. Ya nos roban fiscalmente, ya nos roban incluso en las concesiones administrativas, en las licencias de obra, en las adjudicaciones. Bien, ahora quieren robarnos
con todo lo acumulado a lo largo de una vida de sacrificios y esfuerzos. Y que en vez de que se lo podamos dejar a nuestros hijos o a quien nos dé la puñetera gana, se lo lleven ellos. ¿Para qué? Pues para seguir viviendo el cuento. Así es, literalmente. Dice, no, es para acabar con la desigualdad, no. Es para generar la desigualdad más injusta nunca jamás vista. La de que ellos se lo lleven todo y nos dejen pelados, básicamente. ¿Hemos terminado? Hemos terminado. Hala, pues nada, a preservar la cartera que vienen los del PSOE. A reconstruir España casi, a levantar España.